Vamos a darle la bienvenida a esta conferencia de cierre del Congreso. Tenemos de España, nos acompaña el doctor Enrique Mesa García. Voy a leer su semblanza. Él es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1998. Es profesor de filosofía en educación secundaria. La educación secundaria es el bachillerato aquí en México. En Madrid, España, en la enseñanza pública desde el 96, ¿sí? Es presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid. Dirigió en 2015 la campaña Salvemos la Filosofía, defendiendo la presencia de la filosofía en la escuela en el último curso de educación obligatoria como materia de ética y no una materia vacía de contenido en otro curso como apariencia de filosofía como hay en la actualidad y en bachillerato. Abandonó un cargo de delegado sindical por desacuerdo con su organización. Se negó recientemente a ser asesor del Ministerio de Educación por motivos políticos y educativos. Igualmente se niega a concursar para ser catedrático del instituto por considerarlo una ñoñería. Él es cofundador de la web gratuita de apuntes de filosofía La Lechuza de Minerva. Además, publica videos de divulgación de filosofía en su canal de YouTube. Epmesa, por último, @epmesa, por último, escribe artículos en su blog, si es que a esto se le puede llamar vivir. Así que bueno, con su semblanza ustedes pueden darse una idea de la filosofía del doctor, a quien recibimos y agradecemos que nos acompañe en esta conferencia de cierre del Congreso de Filosofía y de la Premiación de la Olimpiada. Enrique P. Mesa García, con ustedes. Adelante, doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes aquí desde España, buenos días allí en México. Se me está oyendo bien, creo, estoy mirando el micrófono, se me está escuchando correctamente, ¿no? Y lo único es que no veo que se me esté viendo. Pero vamos, que tampoco se pierden gran cosa, ¿eh? Ya les digo a ustedes. Por favor, ¿me pueden confirmar que se me está escuchando correctamente? Creo que sí. Le escuchamos bien. Gracias, doctor. Vale. Y lo único es que no se me está viendo, ¿no? Pero bueno, tampoco pierden ustedes gran cosa, seamos sinceros. Pues voy a ser breve porque no vaya a ser que se arrepientan de haberme escogido para clausurar este congreso. Para mí es un honor, es un placer auténtico estar aquí entre ustedes, felicitarles por el congreso, felicitarles por el trabajo que están desarrollando y pedir disculpas porque no he podido estar asistiendo al congreso, aunque fuera virtualmente, por distintos motivos. Uno de ellos, que a lo mejor les suena, es porque aquí en Madrid acabamos de tener una huelga ayer y una manifestación y por lo tanto pues no hemos tenido que recurrir a la manifestación de ayer y no hemos podido acudir al Congreso tal y como era nuestro interés. Pues la pregunta es, ¿tiene que haber filosofía en la educación secundaria? Pues voy a destripar la conferencia por si alguno tiene mucha prisa y voy a decir que por supuesto que sí. Imagínense ustedes que dijera yo que no, pues vamos, esto sería un escándalo, ¿no? El Congreso sobre filosofía acaba diciendo que quitemos la filosofía, lo cual sería bastante grave. Así que para que no haya ningún problema en este caso, vamos a decir que sí, pero como somos de filosofía, pues lo vamos a decir con una serie de argumentos, a ver si estamos de acuerdo o no. Y vamos a intentar ver que esto se produzca también luego, si podemos tener tiempo, para un debate. Pues vamos allá. Ahora se me está viendo. Verán ustedes que era cierto que tampoco merecía mucho la pena verme. Bueno, pues vamos allá. Primera pregunta. ¿Es verdad que se está quitando la filosofía? Porque claro, podríamos estar todos hablando de que se está quitando la filosofía y resultar absolutamente incierto esto. Es decir, hay una frase de Nietzsche que es muy famosa, ¿no? Que yo creo además que es una frase fundamental en la filosofía de Nietzsche, aunque esté en un cuaderno privado y no se publicara, que es la idea esta de no hay hechos, hay interpretaciones. Pues nosotros consideramos que esta frase
para enfrentarla, lo mejor es buscar hechos que por lo menos todas las interpretaciones coincidan. Y entonces voy a dar un hecho además de la educación aquí en España, pero que seguro que ustedes pueden trasladar a cualquier parte, incluyendo México, de todos los países donde ha habido filosofía y vamos viendo cómo se recorta paulatinamente. En España, en el año 2020, cambia la ley de educación, hay un gobierno autoproclamado, digamos, progresista. Ya sabemos que los gobiernos se autoproclaman unas veces progresistas y otras también progresistas, generalmente. Y entonces lo que hace este gobierno nuevo es cambiar la ley de educación y cuando en España se cambia una ley de educación, igual que en casi todos los países, se publica lo que se llama el currículo, ¿no? Es lo que hay que enseñar. Y entonces, en este currículo que hay que enseñar, en concreto en la educación secundaria obligatoria, que es la educación, digamos, que forma a los ciudadanos, hay una cosa muy curiosa, que es que si contamos y buscamos la palabra filosofía, estamos hablando de un currículum de unas 500 páginas. Buscamos la palabra filosofía, no la encontramos ninguna vez. Es decir, un alumno puede acabar la educación secundaria obligatoria sin que aparezca la palabra filosofía. Pero hay otra cosa más curiosa todavía, que es que si buscamos la palabra emprendimiento o emprendedor, la encontramos nada más y nada menos que 78 veces. Es decir, emprendimiento 78, filosofía 0. Por ahora nos van ganando de goleada, parece ser. Y hay otra cosa más curiosa, porque ya nos ponemos en plan filósofos y decimos, pero vamos a buscar la palabra economía. Porque claro, el emprendimiento es una forma de entender la economía. Vamos a ir a la ciencia, la economía. Bueno, pues economía solo 19. Es decir, emprendimiento 78, economía 19. Parece que hay algo, ¿no?, detrás de todo esto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si se está quitando la filosofía, hasta quien opine que solo hay hechos, no hay hechos, solo hay interpretaciones, tiene que admitir que si no aparece ninguna vez una palabra, es que se está quitando. Pues, si se está quitando, ¿cómo se quita la filosofía de la escuela? Es decir, ¿cómo se hace para que la filosofía se quite? Porque alguien me podría decir, bueno, pero en la universidad sigue la filosofía. Hombre, pero parece ser que en la calle cada vez hay más interés por la filosofía, ¿no? Hombre, parece que en los medios de comunicación sale filosofía o incluso aquí en España en el bachillerato, que sería la preparatoria de ustedes, pues hay unas materias obligatorias de filosofía. Pues para quitar algo se puede hacer de muchas maneras. Una, hacerla desaparecer. En la educación secundaria obligatoria se ha actuado así. La filosofía se ha quitado definitivamente, se acabó, la hago desaparecer. Dos, reduzco su horario y la convierto en lo que en España llamamos una materia María. Muy pocas horas a la semana. Yo tengo materias de 1 hora a la semana. Yo hay veces que a los alumnos ya ni desconozco. Es decir, llego, hay unas vacaciones, hay no sé qué, y de pronto me encuentro un montón de alumnos que, como yo les digo, ¿cómo habéis crecido? Porque claro, hace un tiempo, mucho tiempo que no les veo, ¿no? Entonces, o bien la hago desaparecer, o bien reduzco el horario, o bien cambio su contenido, voy paulatinamente quitando cosas de filosofía y metiendo cosas de otras cosas, esa especie de lo que llamamos aquí catecismo laico, ¿no? Todas estas ideas extrañas que parece que estamos dando un sermón en vez de estar compartiendo contenidos culturales, o bien lo que hago, que esto no vamos a entrar aquí, pero es un tema muy interesante, es que convierto la educación ya no en una transmisión de información de valores culturales, sino en crear competencias. Es decir, en crear una serie determinada de valores entre el alumnado que se trata de que sepan hacer cosas. Fundamentalmente porque, claro, ya no estamos formando para ciudadanos del futuro, estamos formando para trabajadores que van a cambiar repetidas veces de trabajo en el mercado laboral, tienen que adaptarse a todo. Y segundo, estamos educando para consumidores, que lo que van a hacer es, por un lado, ser explotados en las relaciones laborales, por otro lado, ser explotados en el consumo. Pues ya tenemos, se está quitando, parece ser, y vemos que se está quitando de distintas maneras. ¿Pero por qué? ¿Para qué se está quitando? Porque, claro, alguien podría decir, bueno, pero ¿para qué la quitan? Pues yo aquí voy a hacerlo muy breve porque yo tampoco les voy a meter a ustedes un rollo que seguro que ya saben, que es lo siguiente. Toda sociedad, sea la sociedad que sea, yo creo que esto es indudable,
lo que busca es crear una subjetividad, una forma de ser, una personalidad, un modelo de persona que sea afín a ese modelo social. Es decir, esto es algo que es impepinable y que es el proceso de socialización, ¿no? Como estamos ante un nuevo modelo social que se está imponiendo en los países, que no es el modelo, por ejemplo, del estado del bienestar europeo en los años 50, 60, 70, es un modelo radicalmente nuevo que se está imponiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Claro, hay que hacer un nuevo modelo de subjetividad, hay que hacer un nuevo modelo de personalidad. ¿Qué tiene que ver con qué? Con este mundo precario en lo laboral, por ejemplo, con este mundo lanzado obsesivamente al consumo y que, por lo tanto, tenemos un problema. El sujeto anterior que defendía la educación anterior, que ha llegado a defender la filosofía, que era un sujeto de contenido fundamentalmente ilustrado, ¿no? El sapere aude kantiano, que yo me imagino que todos los alumnos que están ahí alguna vez habrán oído, ¿no? La idea hasta que siempre lo damos en clase, lo del sapere aude kantiano. Pues esa idea de atrévete a pensar, con ese sujeto ya no nos vale, hay que acabar con él. Y entonces quiero crear una nueva personalidad. ¿Qué nueva personalidad quiero crear? Bueno, pues una nueva personalidad que sea fácil de dominar. Yo estoy haciendo una sociedad de dominio, quiero crear una nueva sociedad que sea fácil de dominar. Y entonces, ¿cuál es esta nueva personalidad? Muy sencilla. Yo voy a dar 4 elementos, hay más, pero 4 características que yo creo que destacan y que tienen que ver con por qué se quita la filosofía. Primera característica, personas sin ningún tipo de conocimiento cultural. Es decir, la desaparición absoluta de lo que hemos llamado siempre cultura, de los contenidos en la educación. ¿Qué ocurre cuando yo te quito los contenidos? Lo que te quito es la capacidad de imaginar otra posibilidad de que las cosas fueran de otro modo. Porque, claro, ya solo puedes juzgarlas de la forma más elemental posible, que es como se te presentan. Así que, uno, te quito los contenidos. Eso sí, están todos en Google, una empresa privada, por cierto. Esto te lo dicen los pedagogos. No de usted contenidos, si los chavales lo pueden buscar en Google. Oiga, mejor que lo busquen en su cabeza, ¿no? Que no en Google. Dos, un sujeto que ya pierde su razón racional. Lo importante no es ser racional, lo importante no es argumentar, lo importante que es ser emotivo. Aquí de lo que se trata todo el rato es que hay que ser muy emotivo. La gente tiene unas emociones a flor de piel, es una cosa espeluznante. La gente va por la vida con unas emociones que a uno, como mínimo, le resultan llamativas, ¿no? Y entonces, claro, como eres emotivo, ¿qué es lo que ocurre? Que te identificas fácilmente con todo. El mensaje que te presentan, que tú no puedes juzgar porque no tienes contenidos, y encima te dicen no argumentes, te lo tragas. Y entonces es emotivo, es una cosa preciosa todo. Todo el mundo se ha convertido en un mundo de color de rosa maravilloso, en lo cual la gente está encantada de haberse conocido. Que tiene que ver con el tercer punto, el egocentrismo. Estamos creando individuos que se están encantados de haberse conocido. Y esto no es el individualismo del modelo burgués anterior, ni mucho menos. El individualismo del modelo burgués anterior era alguien que quería cambiar el mundo. Robinson Crusoe, para poner un caso literario. Aquí no, aquí es alguien que se adapta y que se dedica a hacerse selfies incansablemente. Es una cosa espeluznante el modelo que estamos creando de personalidad en cuanto a que la gente coge el móvil. Mis alumnos, por ejemplo, cogen el móvil y se están haciendo selfies en todas partes y en todo momento. Prácticamente hay que prohibirles hacerse selfies. Que como uno les dice, pero luego veis las fotos y dicen, no, pero las guardamos. Claro, tienen 1 millón de fotos. Es una cosa espectacular. Y por último, muy importante también, ser un emprendedor. La idea de ser un emprendedor, que es la autoexplotación. Es decir, la idea de que yo me estoy permanentemente autoexplotando y soy un emprendedor y me siento muy orgulloso. Hay un canal y hay una persona en redes sociales que tiene más de 1 millón de seguidores que nos dice que nos levantemos a las 5 de la mañana antes que nuestro jefe y lleguemos al trabajo antes que el jefe para demostrarle que estamos ahí para emprender. Esto lo hubieran dicho hace 40 años y todos nos hubiéramos mirado con cierto asombro. Se dice hoy en día y hay gente a la que le parece bien y hay gente que lo sigue, con lo cual tenemos un problema. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos un tema que es, estamos creando un nuevo modelo de forma de ser. ¿Qué estamos creando? Y yo esto lo siento decirlo así, pero me parece que es cierto.
un eterno adolescente. El ideal que existe actualmente de individuo para la dominación es el adolescente eterno. Es decir, dejamos que la educación ya no sea para que esos adolescentes se formen como personas adultas, sino para mantenerles en la adolescencia. ¿Y es un modelo perfecto para qué? Pues para la precarización laboral, no va a haber protestas, y para el consumo. Entonces tenemos un problema, claro. ¿Cuál es el problema? Que esto la educación clásica no lo puede cubrir. Hay que cambiar la educación clásica. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros educamos para que los alumnos dejen de ser adolescentes. Y por eso se está quitando la filosofía. Y ahora, ¿por qué? He dicho que voy a ser muy breve y lo voy a hacer, todos tranquilos. Y ahora, ¿por qué se está quitando? Ya lo sabemos. Ahora, ¿por qué debería haberla? Es decir, ¿por qué la filosofía debería estar incluida en todos los planes del estudio y por qué debe ser tan importante? Primero hay que destrozar un mito. La filosofía no enseña a pensar. Esto es muy importante, es decir, todas las materias, todas enseñan a pensar. Yo estas cosas del pedante profesor de filosofía, que mira hacia con mucha profundidad hacia el cielo y dice, yo enseño a pensar a mis alumnos, dan ganas de decirle, oye, ¿y el de lengua qué te crees que hace? El de educación física, ¿qué te crees que hace? El de matemáticas, ¿qué te crees que hace? Todos enseñamos a pensar. Hay otra cosa distinta, que es que el de filosofía o filosofar es pensar de determinada manera, que es distinto. Es decir, por supuesto que todas las materias enseñan a pensar. Lo que ocurre es que filosofía, por una tradición determinada, se ha convertido en pensar de una forma concreta. Y esto nos lleva a otro punto que es también muy importante, que filosofar no es intrínsecamente humano. Esto yo creo que es falso y hay que empezar a desterrarlo, porque si filosofar fuera intrínsecamente humano, no habría que ponerla en la escuela, saldría sola. Claro, es un absurdo defender filosofía es intrínsecamente humano, pero tiene que ser obligatoria en la escuela. No, no, no. La filosofía es una forma de ser humano. Muchos consideramos la mejor, pero es una forma de ser humano. Y entonces tenemos este tema. Así que, uno, yo no enseño a pensar a mis alumnos piensan solos. Es decir, no hay que ser tan engreído y tan pedante de creerse que yo les enseño a pensar. Y dos, la filosofía es pensar de una forma determinada y por lo tanto no pertenece intrínsecamente al humano. Pero esto nos lleva a otro problema, cuidado. Esto no quiere decir que, por lo tanto, los que somos de filosofía somos seres humanos excepcionales y superiores. Esto también hay que desterrarlo inmediatamente, porque también hay cada uno por ahí, yo no sé la experiencia que tienen ustedes, pero hay veces que hablas con profesores de filosofía que parece que es que se creen que son Platón reencarnado. Es decir, no, no, vamos a bajar todos el nivelito. Es decir, vamos a ser todos más tranquilos. Los filósofos no somos, bueno, yo no soy filósofo, yo soy profesor de filosofía, ¿eh? Esto también lo quiero dejar muy claro. Los filósofos no es que sean una superioridad moral, una superioridad humana, ni mucho menos. Por eso defendemos que haya filosofía en la escuela, porque sí consideramos que todos los seres humanos deben ser filósofos. Eso es el sapere aude kantiano que decíamos antes, ¿no? La idea de que si solo pudieran ser unos poquitos, pues habría que quitar la filosofía de la escuela y volver a construir una especie de secta de filósofos que se juntan ahí y que dicen cosas muy profundas que nadie entiende y que en el fondo a nadie le importan. Pues no, defendemos que todo ser humano puede ser filósofo. Entonces, tenemos aquí ya tres características básicas. Primero, la filosofía es un pensamiento racional. Es una forma de pensar determinada que tiene que ver con la racionalidad. Segundo, la filosofía es, además, un juicio sobre la realidad. Esta es la diferencia con la ciencia. La ciencia es una forma de conocimiento racional, sin duda, y además maravillosa. Yo soy muy pro ciencia. A mí cuando la gente se mete con... A ver, soy muy pro ciencia como conocimiento teórico. Hay que defender la ciencia. La ciencia es una forma de conocimiento racional del mundo. Pero la ciencia es una descripción del mundo. La filosofía es algo más. La filosofía describe el mundo, busca describir cómo es el mundo y va implícito en ello un juicio sobre el mundo. Por eso en filosofía hacemos una distinción que me parece muy interesante, que es entre el ser y el deber ser.
que es algo muy importante. Es decir, los científicos describen la realidad, no opinan sobre la realidad, no argumentan ni a favor ni en contra de la realidad. Nadie se pone a argumentar a favor o en contra de los agujeros negros. Sería un problema mental grave. Claro, yo no estoy de acuerdo con los agujeros negros. Pues oiga, ¿qué más da? Si lo que usted tiene que hacer es explicar cómo existen y por qué existen. Sin embargo, en filosofía, como hablamos del ser y el deber ser, lo que hacemos es juzgar la realidad. Pensamiento racional que juzga la realidad y que se refiere no a una especie humana general, sino a que es una forma de ser humano, que nosotros consideramos que es la mejor posible. Y que eso sí, forma de ser humano, pero universal, que todos los seres humanos pueden alcanzar. Así que tenemos estas tres, pero hay una cuarta, como en el póker. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta es el desapego, que es muy importante. La filosofía, ya lo hemos dicho, implica un juicio sobre la realidad. Entonces, este juicio se da en una actitud previa, que es el desapego. ¿Qué es el desapego? El desapego es la desidentificación con el mundo. Yo no me identifico con lo que está pasando. ¿Lo veo desde dónde? Desde fuera. Cuidado, estoy dentro, pero me sitúo desde fuera para juzgarlo mejor. No me sitúo en mi situación concreta a favor o en contra, sino que busco qué? Busco a través de la razón intentar analizar qué es lo que está ocurriendo. Y este desapego es lo que lleva a la actitud crítica de la filosofía y es lo que unifica a todos los filósofos. Hay un ejemplo que a mí me parece precioso, que es cuando la filosofía cristiana medieval, yo sé que no está de moda hablar de la filosofía medieval, pero de vez en cuando hay que hablar de la filosofía medieval porque son muy listos. Pues cuando la filosofía cristiana medieval se pone a demostrar la existencia de Dios, mis alumnos no lo entienden al principio y dicen, ¿pero por qué si son todos cristianos? Claro, todos ya creen en Dios. ¿Para qué se ponen a demostrarlo? Es que es absurdo. Y entonces, no, no es absurdo, porque no es una religión, es filosofía. Y lo que buscan es ese desapego de decir, ¿y si Dios no existe? Ustedes imagínense a Santo Tomás de Aquino, que luego va al Santo Cielo, imagínense a Santo Tomás de Aquino diciendo, ¿y si Dios no existe? Ah, pues voy a demostrarlo. Es el desapego impresionante que vemos también en la filosofía. Ahora, ¿qué hacemos? Juntamos ya todas las características. Desapego, racionalidad, juicio crítico. Y entonces, ¿cuál fue su resultado? Su resultado, y yo creo que aquí sí que puede haber polémica, yo lo que voy a decir reconozco que es polémico, para mí fue el sujeto de corte ilustrado. El sujeto de corte ilustrado para mí es fundamental en la historia de la filosofía. ¿Y qué ocurre? Que ese sujeto crítico, ese sujeto que era capaz de intentaba buscar los argumentos, intentaba explicar el mundo, es el sujeto que es verdad fundó el capitalismo. Esto es muy importante. Claro que lo fundó, nadie lo puede negar, pero es también el mismo sujeto que lo criticó, que es un problema muy interesante también de historia de la filosofía. Cómo ese ideal de sujeto funda y al tiempo critica el capitalismo. Y entonces, claro, ese sujeto que se ha vuelto inservible en la actualidad, la nueva sociedad que se está formando no puede defender ese sujeto, ese sujeto ilustrado, no puede defender ese sujeto que desapego de teoría crítica, ese sujeto que ve el mundo de una manera determinada. Y entonces la filosofía, ¿qué ocurre? Que para el poder se ha vuelto inservible. Claro, para el poder la filosofía es una inutilidad. Es una cosa que hace la gente que no tiene otra cosa mejor que hacer. Pues que se dediquen, yo qué sé, a jugar al fútbol o a divertirse o a irse de copas. Pero que no se pongan a filosofar, hombre, por Dios. Es que hay que ser tonto perdido. ¿Qué es esto ya? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la filosofía se presenta siempre como algo inservible, como algo que absolutamente no tiene nada que ver con la realidad. Pero curiosamente tiene mucho que ver con la realidad porque la filosofía es inservible, es una verdad, claro que es inservible. Ante la situación real determinada, la filosofía es inservible porque es antagónica, es contraria a ella. Pero entonces, ¿debe existir por ser inservible? Y nosotros decimos, los de filosofía, ¿no? Que ya vamos a concluir. Decimos, sí, debe servir por ser inservible.
porque lo inservible puede ser por dos motivos, ¿no? Hay algo que es inservible por sí mismo. Voy a poner un ejemplo, el horóscopo. El horóscopo, espero que nadie crea en el horóscopo de los allí presentes y no le demos un disgusto. El horóscopo es inservible por sí mismo, lógicamente, es una chorrada como un piano, vamos a decirlo claramente, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, que no haya problemas. Sin embargo, hay cosas que son inservibles por sí mismas y hay cosas que son inservibles para aquel que lo vaya a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la filosofía, como se ha convertido en inservible, no es porque lo sea por sí misma, es porque el sistema de dominación la está convirtiendo en inservible. ¿Por qué entonces tiene que haber filosofía? Y ya con esto voy a concluir. Les prometí ser muy breve y espero estarlo cumpliendo. Ya cuando acabe les doy un grito para que se despierten y podamos iniciar, si ustedes quieren, un debate. ¿Por qué? Por lo siguiente. Es muy ingenuo también, si es muy ingenuo pensar que el profesor de filosofía enseña a pensar a los alumnos, que es una cosa espantosa. Es muy ingenuo también pensar que porque haya filosofía, la escuela va a empezar a generar conciencias críticas, pues no sé, como quien fabrica clavos, ¿no? Esto es muy ingenuo. Pero es también muy suicida olvidar algo, que es que las conciencias auténticamente críticas no lo son por generación espontánea. Uno no nace con conciencia crítica, ni mucho menos. Uno, ¿qué ocurre? Que la desarrolla. Y es ahí donde entra el sistema educativo y es ahí donde entra la importancia de la filosofía en el sistema educativo. Claro, yo no nazco con conciencia crítica. Lo que yo hago es desarrollar una conciencia crítica por los contenidos, las explicaciones y los desarrollos culturales que estoy recibiendo. De hecho, ¿qué ocurre? Que eliminar aquella materia que es la filosofía, que compendia todo el ideal de una razón, que ha juzgado, uno, a la realidad como insuficiente. Recordemos, hay una diferencia entre las cosas son y lo que deberían ser. No es más que qué, que decir que la realidad tal y como se presenta es justa. Es decir, es negar la idea de que lo que existe podría ser de otro modo. Y entonces ahí tiene un papel fundamental la filosofía. ¿Qué es entonces la filosofía? La filosofía no ejerce ese papel crítico que mucho profesor que va por la vida de revolucionario no sé qué cree que ejerce. No es esa idea. La filosofía solo mantiene la esperanza de que sus explicaciones permitan a todo el alumnado, y subrayo a todo el alumnado, por eso queremos filosofía también en los ciclos obligatorios para todos los alumnos, no solamente en la universidad, la queremos en las enseñanzas medias, que sirva para que todos los alumnados puedan ejercer esa conciencia crítica, para que todos los alumnados tengan la posibilidad de ver que el mundo se ha pensado de otras maneras y que por lo tanto el mundo actual se puede también pensar de otra manera. Las relaciones entre los seres humanos, las relaciones económicas, las relaciones entre los países, las relaciones de uno mismo con uno mismo. Es decir, desechar la idea de ese egocentrismo infantil. Hay una tradición entre los náufragos, que salen muchos chistes también gráficos, que es esto de meter un mensaje en una botella y lanzarlo al mar con la esperanza, muchas veces ingenua, de que ese mensaje llegue a alguien. Eso es lo que ha estado haciendo la filosofía desde sus orígenes. Lanzar mensajes con la esperanza de que lleguen a alguien. Los mensajes se han recibido y han llegado a mucha gente. Eso es la tradición filosófica. No es que estemos de acuerdo con todos los filósofos, pero todos ellos merecen nuestro respeto porque han hecho esa tarea de lanzar mensajes esperando la idea de hacer una conciencia crítica de un mensaje crítico. Y solo y únicamente si hay filosofía en el aula, los alumnos recibirán a su vez esos mensajes y a su vez podrán mandar otros, pensando siempre, que es la idea principal, que el mundo podría ser de otra manera. Es decir, no creyendo que la realidad circundante es como es necesariamente. Y luego, eso sí, admitirá usted, tiene todo el derecho del mundo intelectualmente a pensar, yo estoy de acuerdo con lo que está pasando, no la admita usted, pero plantéese esa diferencia entre lo que las cosas son, lo que podrían o lo que deberían ser,
Y eso es el gran mensaje que lanza la filosofía en la enseñanza. ¿Tiene que haber filosofía en la escuela? Hemos dicho al principio que habíamos desentrañado ya la historia. Claro que sí. ¿Qué voy a decir yo, que además vivo de ella, de dar filosofía? No voy a decir ahora, no, que la quiten y me quedo sin trabajo. ¿Tiene que haber filosofía en la escuela? Claro que sí. ¿Para qué? Para que esa conciencia crítica siga manteniéndose en esa tradición, en esos mensajes que nos lanzamos unas generaciones a otras, con la esperanza de que algún día realmente sea el hecho de que exista un mundo que, digamos, junte o aúne lo que las cosas son con lo que deberían ser y exista un mundo realmente humano. Pues como verán ustedes, he intentado ser breve. Muchísimas gracias por haberme invitado y ahora si hay debate, yo encantado de seguirlo. Gracias. Bien, vamos a dejar algunas espacio. Nos quedan algunos minutos. Doctor Enrique, si usted lo considera, tenemos algunas preguntas del público, si pudiera abordarlas. ¿Quién primero? Allá, por favor. Gracias. Que no sean muy difíciles, por favor. Gracias, buenas tardes por la ponencia, súper interesante para darle clausura al evento. Yo me quedo con la idea al principio que retomaba Nietzsche sobre esta idea que aparece en Verdad y Mentira en sentido extramoral, y dándole como un giro quizá un poco diferente a la propuesta que usted da. ¿Hasta qué punto, y no sé si quizás sea de esa manera, ha tenido responsabilidad la profesionalización de la filosofía, es decir, los investigadores, la academia, que parece ser o que se encierran en un saber solamente para filósofos que han estudiado filosofía y que leen filosofía, y no para la gente que quizá no tiene la profesional, que no es filósofo por profesión? ¿Hasta qué punto ellos tienen la culpa de este cambio de paradigma, por lo menos en España? Quizá en México puede ser un poco diferente. Y en segundo lugar, ¿cómo podríamos explicar al margen de eso el creciente, digamos, la aceptación que ha tenido las prácticas filosóficas con, por ejemplo, en España, o por lo menos en Barcelona, con Jordi Nomen y sus multivendidos libros sobre filosofía para niños, que quizá puedan tener o no el reto de no banalizar la filosofía, pero quizá esa banalización está nuevamente incorporada dentro del el canon filosófico que quizá tendríamos que replantearnos no desde la academia, sino desde otros puntos de vista. Gracias. ¿Contesto ahora o espero? Mejor contesto ahora, ¿no? Sí, de una en una, por favor. Sí, pues muy rápido también. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo se nota que somos de filosofía? Porque siempre se empiezan las frases, dice las preguntas diciendo, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero, y ahora venga, a meter el dedo, que está muy bien, ¿eh? Eso es ser filosofía, eso es lo bonito de la filosofía, ¿no? Esa idea de, estoy muy de acuerdo, pero ahora vas a ver tú lo que te voy a decir. ¿Qué es esto, esto y esto? Vamos a ver, y ya muy agradecido por la pregunta, por supuesto. En la primera parte, la profesionalización de la filosofía. A ver, esto es un debate desde Sócrates y los sofistas, ¿no? Los sofistas cobraban por sus enseñanzas. Yo siempre les llamo en clase el primer sindicato de profesores. Porque, claro, no, es que esto parece una tontería, pero es que si no cobraran, solamente podrían ser filósofos los ricos. Porque, claro, yo no tengo dinero para vivir sin trabajar. Esto no es así tan, digamos, cuando mis alumnos siempre dicen, Sócrates es el bueno porque no cobra. Cuidado, cuidado. Yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube, pongo otro ejemplo, perdonen ustedes que es que yo soy ya muy abuelito, yo soy del siglo pasado y cuento historias mías y tal, porque me creo que le interesan a la gente y todas estas cosas. Yo cuando a mis alumnos les cuento que tengo un canal de YouTube que tiene vídeos que han visto 200.000 personas o que tengo 24.000 seguidores, mis alumnos, ¿cuál es la primera pregunta que me hacen? Que a mí me asombra, que eso sí que tiene que ver con ese nuevo sujeto que hemos construido. Me levanta la mano uno así y pregunta muy tímido, profe, ¿y lo tienes monetizado? O sea, ¿estás cobrando pasta por él? Y yo les digo, no. Y me dicen, profe, yo te explico cómo se hace, porque no comprenden que yo no lo quiera monetizar. No lo entienden. Claro,
Es verdad que hay una academia que se está cargando la filosofía, que es esa academia que piensa que la filosofía tiene un carácter, digamos, un carácter muy difícil, un carácter muy profesional y no debe saltar esas barreras. Hombre, es verdad que la filosofía es también, hay una filosofía, decía Kant, ¿no? Para citar a Kant, que es mi héroe, decía Kant que había una distinción entre la filosofía académica y la mundana, ¿no? La académica es la que se hace en instituciones, que yo creo que es necesaria, ¿no? Porque somos profesionales también de esto. Y la mundana es aquella que realizamos como divulgación. Mi canal de YouTube yo lo considero filosofía mundana. Explico autores y lo que intento es que la gente pues los vea, los comprenda y piense desde ellos. Entonces sí que es verdad, pero sí que es verdad, yo estoy de acuerdo con usted, que hay una academia que está haciéndolo muy mal y se está encerrando muy en sí mismo. Sobre las prácticas filosóficas, yo tengo aquí una posición ambivalente. Por un lado, lo veo muy bien. Yo, todo lo que sea recurrir a la filosofía, lo veo muy bien. Por otro lado, no sé si eso es filosofía. Yo creo que eso es un problema que es que daría para, claro, para no una charla, sino para 10 o 15. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la filosofía para niños, que se ha citado, es filosofía? Es decir, los niños pueden hacer filosofía. Otra cosa es que hagan preguntas muy buenas, otra cosa es que haya que enseñarles el pensamiento crítico, pero yo creo que la filosofía no es solo pensamiento crítico, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Es también una tradición histórica. Entonces, claro, a lo mejor para esa tradición histórica hay que esperar un poquito a que se tenga determinada madurez intelectual para poder entenderla. Esto no es nada, decir nada nuevo. Y la filosofía para niños, yo no veo mal que se llame así. Yo no quiero tampoco comprar el término filosofía y que solo se llame filosofía lo que yo creo que es filosofía, que también le pasa muchas veces a muchos pensadores. La filosofía para niños yo la veo bien siempre y cuando no me digan que eso es filosofía como la filosofía cuando yo explico historia de la filosofía. Son dos cosas distintas. Yo la filosofía para niños la veo muy bien. Y lo que veo muy mal, ya puestos en esto de las prácticas filosóficas, es toda esta basura de la autoayuda. Todos estos libros que están saliendo que parece que son de filosofía, explicándote cómo tienes que concebir el mundo para ser feliz. Oiga, es que igual lo que hay que explicar es que en este mundo actual no se puede ser feliz. Y el que sea feliz o es un imbécil o es un miserable. A lo mejor había que empezar a explicar eso. Porque, claro, yo, esas autoayudas filosóficas, esa reducción de los estoicos que se está dando, yo no sé, ahí en México, me imagino que también. Aquí en España hay una simplificación del estoicismo que uno flipa. Uno dice, pero es que estos ya no son estoicos ni nada, estos son medio tontos, los pobres. Pues entonces, digamos, prácticas filosóficas, sí, ahora vamos a delimitar un poco, vamos a hacer, como decimos los filósofos que somos muy pedantes, un criterio de demarcación. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención más? ¿Tenemos espacio para otra pregunta? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto, Enrique. David Mercado. Igualmente. Por mí, hace ya muchos años, yo también soy maestro de filosofía. Hace muchos años empezamos a escuchar acá en América que precisamente estaba la intención de sacar la filosofía de los colegios, de las escuelas, de la secundaria, y ahora tú nos das la noticia de que lo llevaron a cabo, ¿no? En su momento, nosotros hicimos lo propio acá, firmamos en América por España y defendimos la filosofía a través de la Internet. En México, con la reforma integral del 2009, que empezó a partir del 2009, se sacó a la filosofía de las preparatorias y algunos maestros en su momento hicimos un esfuerzo muy grande por tratar de conciliar a algunos filósofos del país, maestros de filosofía, y se regresó la filosofía a la currícula de la educación media superior. Ahora lo que yo estoy viendo con la conferencia que tuve oportunidad de escuchar ayer, que viene de nuevo este embate, pero viene disfrazado, ¿no? Dicen, ahora la filosofía son humanidades.
Y entonces, como tú decías, hay varias formas de sacar a la filosofía de la currícula, y yo creo que esta es una nueva forma de sacar a la filosofía, pero no solamente a la filosofía, sino incluso a las mismas ciencias humanísticas de la currícula, ¿no? Digamos, psicología, sociología, antropología y demás, porque comparten herramientas comunes, y entonces lo que hay que enseñar a los alumnos son las herramientas y dejar los contenidos, dejar las ciencias, las disciplinas de lado. Entonces, no sé si mi criterio consideras es extremo. A mí me tocó ver cómo empezó la lucha en España por sacar la filosofía de la secundaria, y ahora tú me dices qué pasó. ¿Qué podemos hacer en México, en América? Pues antes de nada, en España pasó, yo lo recuerdo, bueno, yo tenía pelo entonces, también lo tengo que decir, ¿no? Esto es muy importante. Yo era joven, tenía pelo, tenía ilusiones incluso, y, y entonces hicimos una lucha y cuidado, hemos conseguido que en la educación secundaria obligatoria la filosofía ha desaparecido a pesar de todas las promesas, logramos incluso un voto unánime del Congreso Español para que hubiera una materia en el último curso de educación secundaria obligatoria que la había antes, que se llamaba ética, y nos la quitaron, que fue increíble aquello. Así que en España, sin embargo, en bachillerato sí hemos conseguido que haya filosofía en los dos cursos, pero es verdad lo que usted comentaba, ¿no? Que es la idea esta de que yo, bueno, te dejo la materia, pero te la voy quitando de contenidos, te la voy aligerando la mochila, porque parece ser que las nuevas generaciones pues no pueden tener los contenidos que yo tenía en clase. A mí me pasó una cosa muy curiosa que la voy a contar otra batallita de estas de abuelo, que es que yo cojo mis exámenes antiguos, yo estoy hablando del siglo pasado, ¿eh? O sea, estoy hablando del año 94, 95, 96, del 98, o sea, pero es que de 2005. Cojo mis exámenes antiguos, los miro y se me derraman los lagrimones. Ese examen hoy en día no lo podría aprobar ningún chaval. Y ahora, ¿es culpa de los chavales? No, porque no ha podido haber tal declive genético. Vamos a ver, es que es imposible. Esto no puede ser una cuestión genética de que de pronto los chavales de hoy en día sean mucho más tontos que los que yo daba clase entonces. No puede ser. ¿Qué ocurre? Que se está generando un modelo educativo que no educa. Es un modelo de socialización extrema para la sociedad determinada que hemos estado contando. Yo creo que esto es clavo. Y yo, por supuesto, yo lo que no voy a hacer nunca es decirle a la gente lo que tiene que hacer, y mucho menos a ustedes que están haciendo una demostración de saber hacerlo muy bien por lo que me ha contado, ¿no? Por todo esto de que han ganado la lucha. Entonces, lo que yo sí creo que estamos haciendo en algunas organizaciones y que yo creo que es muy importante es, aprovechando que todos tenemos un idioma en común, podremos tener otros que no son en común, pero tenemos un idioma en común que es un potencial grandísimo, que se ve muy bien en YouTube. Yo en YouTube, la gran alegría es cuando alguien me dice, desde Ecuador, muchas gracias. Desde Argentina, muchas gracias. Desde México, muchas gracias. Eso es increíble. Yo creo que sí que deberíamos mantener más relaciones entre España, Portugal también, si se quiere unir el bloque ibero, ¿no? Y los países de Latinoamérica, de Hispanoamérica o de Iberoamérica, como quieran ustedes llamarlo. Eso a mí no me da igual, no me meto en eso, porque sí que tenemos un fondo común muy importante y yo creo que juntos podemos hacer más por estos temas que cada uno en su zona determinada y sin comunicarse con otros. Por eso yo creo que lo que han hecho ustedes de permitirme a mí hablar, que ya han visto que tampoco he dicho cosas muy así, muy interesantes, y tampoco soy muy guapo, pues hay que agradecerlo porque esto nos permite que mantener este tipo de relaciones, igual que ustedes vinieron, la Universidad de Puebla, por ejemplo, vino a la congreso que hacemos anualmente en la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid sobre experiencias docentes. Pues estas cosas de empezar a relacionarnos unos con otros, yo creo que son muy importantes. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más para cerrar ya la sesión? Bueno, pues le otorgamos un aplauso al doctor Enrique Mesa. Gracias. No estoy acostumbrado a que me aplaudan al hablar. Muchas gracias. No. Gracias, doctor. Un abrazo desde México. Ya nos compartió en el chat su canal. Seguramente tendrá algunas visitas más adelante.
De verdad, muchas gracias. Buenas noches allá en España, ¿verdad? Buenas tardes para nosotros. Ha sido un placer, doctor. Y bueno, hasta pronto. Le agradecemos su gran participación. Seguramente nos llevamos muchas reflexiones. Vamos haciendo filosofía a partir de su charla. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes y ha sido un auténtico placer compartir estos momentos con México y en concreto con ustedes. Muchas gracias.